¿Qué tal? Estamos en un nuevo programa de Agenda Abierta en un mes en que las cosas han cambiado muchísimo en Chile y también en la región de los lagos. ¿Vendrá algo bueno después de todo esto? ¿El acuerdo que tomaron los partidos políticos podrá efectivamente avanzar en un acuerdo nacional de todos los chilenos para salir de este atolladero? Para hablar de todo esto tenemos de invitado, como es habitual, a Kossuth Vázquez, presidente de la ADC. ¿Qué tal, Kossuth? Hola, Hardy. Muy bien, un saludo cordial a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen semana a semana en Vértice TV. Reapareciendo también por Agenda Abierta nuestro amigo Iván Vera, sostenedor político también. En su minuto fue candidato a alcalde. ¿Qué tal, Iván Vera? ¿Qué tal? Un agrado poder saludar y estar con toda la comunidad y poder compartir opiniones en un momento tan complejo para el país. Y para hablar especialmente de las reformas constitucionales, temas que están planteando los dirigentes políticos, tenemos de invitar a la abogada, docente de la Universidad Austral, Viviana Ponce de León. ¿Qué tal, Viviana? Hola, Hardy, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy día compartiendo con ustedes y debatiendo estos temas de tremenda importancia. Nunca habíamos visto en Chile tanta odio, tanta violencia. Yo particularmente no soy muy católico, pero ver los destrozos que se están haciendo en la Catedral de Puerto Montt, como también en otras de Chile, es impresionante ver el nivel de violencia. Porque, Kossuth, aquí hemos hablado ya casi un mes de las demandas legítimas de los chilenos, con respecto a los abusos, con respecto al sistema binominal en su minuto, con respecto a las colusiones, las mismas reformas laborales que no siempre llegan a buen acuerdo. Pero ¿en qué minuto se incubó tanta rabia en nuestra sociedad, Kossuth? Sí, mira, a ver, uno a medida que van avanzando los días y las semanas, uno también va entrando a analizar esto de una perspectiva un poco distinta. Yo creo que efectivamente hay una rabia contenida por lo que ya hemos conversado. Yo creo que el tema aquí, el común denominador de todo esto son los abusos de tanto tiempo, de un modelo que pareciera que ya no da el ancho así tal cual está planteado. Pero fíjate que yo me ha tocado observar, he estado ahí presente, ver cómo se mueven muchos de estos grupos que se quedan después de las 7 de la tarde, porque sería muy injusto decir, mira, todos están provocando lo mismo. No es verdad, hay mucha gente, ciudadanos, ciudadanas que marchan y por legítimas aspiraciones, y eso el derecho a la protesta es un derecho legítimo y también sus aspiraciones son muy legítimas, y ya lo hemos conversado también, pero es lo que pasa después, es lo que pasa después de una hora determinada, cuando, fíjate que uno empieza a ver cómo se moviliza este grupo de personas, gente joven, son todos cabros muy jóvenes, o sea, muchos de ellos deben ser inimputables además, pero con una animosidad, con una rabia, fíjate que a mí me ha tocado ver cómo destruyen lo que tienen a su paso, y yo creo que, quiero decirlo con mucha claridad también, porque tiene que ser muy responsable en esto, estas son personas cabros que finalmente son caldo de cultivo y podrían ir para cualquier lado. Lo que me preocupa de esto es que quién está detrás de todo esto, porque aquí hay gente que está digitando esto. Aquí no me vengan con que son todas reacciones espontáneas, yo no creo en eso. Después de 4 semanas de ver el mismo ejercicio que se repite todos o casi todos los días, aquí hay personas que están interesadas efectivamente en generar un clima de caos, un clima de miedo, porque hoy día hay temor en la población, hay temor, hay desazón. Uno observa a las personas, hay un clima de guerra. Yo, mira, nunca lo había vivido, pero además tú eres pequeño comerciante. Además, uno, por eso te digo, nosotros con mi familia hoy día nos ha tocado estar ahí muy presente en el centro, porque finalmente lo que se ha ido construyendo, así como lo han hecho otros también, lo han hecho con mucho esfuerzo, muchos sacrificios. Esta cuestión no es que haya venido del cielo, y ver que de repente te vuelves tan vulnerable por las situaciones y los hechos de violencia que estamos viviendo es complejo. Mire, Iván Vera, el otro día veíamos las imágenes, por ejemplo, en la playa Reñaca, la cual yo conocí tanto cuando viví en Viña, que hayan habido turbas, es para generar miedo en la población, en la sociedad, y de alguna manera uno va percibiendo, hablando con amigos, con personas. Tú eres pequeño, tú eres sostenedor de colegio, también te has enfrentado a esa amenaza estos días, ¿no, Iván? Mira, la verdad las cosas que hoy día es un momento complejo, para nadie es un misterio que muchas de las demandas que hoy día se han dado por televisión, se han expresado en movilizaciones masivas como el de la Plaza Italia y en gran parte de Chile, son compartidas. O sea, cuesta entender que alguien no esté de acuerdo en que el pilar solidario, en vez de 100.000 pesos, debería ser, por ejemplo, de 350.000 pesos. Cuesta entender que no haya una persona que no esté de acuerdo en Chile
que a mi juicio me gustaría que la nueva agenda social, que tiene que ponerse de acuerdo, no solamente el gobierno de turno, sino todo el Congreso, debería ser, qué bonito sería y qué hermoso sería como mensaje de paz al llamado que nos hicieron Congreso anoche y también de la nueva Constitución y el gobierno, a decir que debiéramos garantizar como país a lo menos un 70% de jubilación. ¿Tenemos la billetera para eso? Es que la paz social vale endeudarse en 9.000, 10.000, con 12.000 millones de dólares, porque la paz social es mucho más importante que tener un déficit estructural de 1.3 del Producto Interno Bruto, porque así está la balanza desde hace 20 años, pero eso no es un dogma, no puede ser una piedra sagrada. Entonces yo digo que hoy día es un momento en que está llamado toda la clase política, porque aquí nadie puede pasar colado, todo el Congreso completo, de todos los colores. Todos nosotros, de alguna manera igual. La ciudadanía, pero también el gobierno de turno, pero también los 6 gobiernos anteriores, y también el gran empresariado, porque hay que dar... ¿Tú crees que la gente cuando está, como te decía, con estas medidas, deben revisarse todos los contratos de concesiones? Ahora, aquí a 30 días, agua, luz, sanitaria, TAC, porque obviamente que hay... Hay medio millón de chilenos, o sea, medio país que gana menos de 400.000 pesos. Y por lo tanto, esa gente está agobiada, siente rabia. Y obviamente que esa rabia, que esté en una expresión de paz, en este caso en marchas masivas, pero también sabemos que está el lumpen, el tráfico, el narcotráfico, y están los gallos que van a hacer su fiesta en el vandalismo. Entonces yo digo, hoy día, yo me alegro, tengo una contradicción. Anoche me dio una cuota de esperanza, que cuando a las 3 de la mañana, en menos de 24 horas, todo el Congreso se puso de acuerdo en una nueva Constitución. Casi todo. Casi todo, porque se excluyó el PC, pero no que lo excluyeron. Quedó súper claro ayer en la televisión. Entonces, yo creo que hoy día nosotros tenemos que dar cuotas responsables de confianza. Y por eso que nosotros, más de 70 colegios de particulares subvencionados, de escuelas de lenguaje de toda la provincia, hoy día estamos en clase, a pesar que hay colegios... Después quisiera volver sobre eso, Iván, porque al final, Muchas antes de darle la palabra a la señora Viviana Ponce de León, efectivamente, paz social, agenda social y los cambios constitucionales. ¿Habremos llegado a tiempo para eso o no, Iván? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que nunca es tarde para poder remecer a un país, porque que Chile despertó no cabe duda. Que Chile hizo expresar, ¿tú crees que tiene alguna duda el Congreso de no escuchar las demandas? Las escuchó clarita. El gobierno las escuchó claras y el gran empresariado igual. Por lo tanto, hoy día es un momento espectacular del punto de vista de las oportunidades que podríamos tener como país para hacer un país más equitativo, para que de verdad hayan profundas transformaciones, pero hoy día la gran meta es la paz social. ¿Y cómo se hace eso? Con el Congreso, el gobierno y el gran empresariado. Y yo creo que la ciudadanía, ¿sabes lo que quieren? Hacer un país, como te digo, más justo. Como te decía, pilar solidario, jubilación garantizada, revisión de todos los contratos de concesiones, pero también yo creo que la gran clase media, que a mí me gustaría decir que de 800.000 pesos, por dar un número, hacia abajo, también la clase media tenga salud gratis. Porque es súper injusto que una persona que gana 500.000 pesos quede fuera de todos los tramos. Señora Viviana, usted como experta en Derecho Constitucional, ¿en qué se traduce el acuerdo que estuvieron llegando estos últimos días todos los parlamentarios? ¿Cómo le podemos explicar a los chilenos que esto puede cambiar efectivamente su vida? ¿Cuáles serían los derroteros? Cuando se habla de marzo, en fin, por favor, que se nos puede ilustrar un poco en ello. El acuerdo por la paz social y la nueva constitución que se suscribió es una especie de carta de navegación. En una primera instancia donde no se regulan todos los aspectos del procedimiento, hay todavía algunas cuestiones que pormenorizar, que acordar, pero una de las cosas positivas que tiene este acuerdo es que parte por un plebiscito de entrada, como se le llama, o un plebiscito habilitador que hace posible consultar a la ciudadanía si es que está de acuerdo con una nueva constitución o no. Es decir, si desea una nueva constitución o si quiere mantener la actualmente vigente. El acuerdo no lo dice así para el plebiscito, lo que hace suponer que el quórum de aprobación que se necesitaría es simplemente de 50% más 1. Pero es algo que está indefinido.
El quórum de 2/3 al que hace referencia el acuerdo es para que la convención constituyente o la convención mixta adopte sus acuerdos, que es otro momento distinto, y ya voy a eso. Entonces, primera pregunta del plebiscito habilitador o de entrada sería: ¿se quiere o no una nueva constitución? Segunda pregunta: si se quiere una nueva constitución, ¿cuál sería el órgano encargado de llevar adelante este proceso? Y aquí se abren dos alternativas: la convención constitucional y la convención mixta, que en el lenguaje democrático de la protesta de la calle sería equivalente a hablar de asamblea constituyente o convención mixta. Si es asamblea constituyente o esta convención constitucional, eso significaría que el órgano que va a llevar adelante el proceso constituyente va a estar integrado solo por ciudadanas y ciudadanos electos democráticamente. ¿No serían los parlamentarios, en otras palabras? No serían los parlamentarios y serían designados por sufragio universal e igualitario. Disculpe, porque uno de los temores que hay con la Asamblea Constituyente, y quiero aquí hacer de abogado del diablo, es que siempre se asocia a la situación de Venezuela, ¿no es cierto? Exactamente. Porque finalmente esa Asamblea Constituyente tomó el poder de lo que era el Congreso venezolano, cuando perdieron un referéndum, pero hay otras asambleas constituyentes exitosas en el mundo, Finlandia, Colombia, en fin. Y también en Latinoamérica, o sea, hay varias experiencias exitosas de asambleas constituyentes que además se convocan, por ejemplo, mediante acuerdos de los distintos órganos del Estado, como ha ocurrido acá, y no solo por una decisión unilateral del Ejecutivo. Yo creo que esos son los casos donde uno podría mirar con cierta suspicacia a la figura de la Asamblea Constituyente, pero no es el caso para chileno. Que no se ha cooptado, porque algunos dicen, claro, que son más vociferantes, los que tienen más opinión, los que tienen más información, en otras palabras, los más militantes, podrían ser los que formen parte de la Asamblea Constituyente, y el chileno, hombre o mujer de clase media, o tal vez no le va a interesar, y puede quedar efectivamente esa asamblea que con un tinte ideológico más evidente, más nítido. ¿Eso se puede garantizar, señora Viviana? Yo creo que la definición de cómo se va a integrar, me refiero en concreto a si van a haber cuotas, por ejemplo, de participación de mujeres o cuotas de participación de pueblos originarios. Eso va a definir en buena medida cuál va a ser el resultado y cuánto riesgo de distorsión de los resultados de la discusión podría haber, pero eso es algo que en su detalle aún no está definido. Lo que sabemos es que de ser esta convención constituyente van a ser ciudadanos y ciudadanas quienes van a tomar la decisión, pero no sabemos todavía exactamente cómo se van a elegir. Lo primero es que la ciudadanía se pronuncie respecto de... Y eso sería el mes de abril. Y eso sería en abril del 2020. Y si no fuera la opción la Asamblea Constituyente o esta Convención Constituyente en el lenguaje que usa el pacto, la otra alternativa sería la Convención Mixta, que implicaría que parte de los integrantes de este órgano serían ciudadanos y ciudadanas, elegidos también democráticamente, y la parte restante serían miembros del Parlamento. Miembros del Parlamento que cesarían, por supuesto, en sus funciones, porque este órgano se dedicaría exclusivamente al proceso constituyente y no se abocaría a ninguna otra función, y luego tendrían inhabilidades para postular a cargos públicos por un año después de que cesen en sus tareas. Porque en el fondo, COSUT, aquí los parlamentarios están entregando su propia soberanía, que en su minuto la tuvieron, y la están entregando, lo que es la contratación de una crisis profunda. La pregunta que uno cabe hacerse, y no es para ser de pitonizo, COSUT, estamos en noviembre, esto sería para el mes de abril, y este acuerdo que toman los parlamentarios y ayudará a descomprimir, porque finalmente... Hoy día estaba leyendo el ministro de Hacienda y las pérdidas económicas son enormes de grandes, a propósito de la billetera fiscal que planteaba Iván Vera. ¿Tú crees, un hombre ya que está metido todo el tiempo en política y como buen puertomontino, que esto puede ayudar a descomprimir este anuncio que hicieron los parlamentarios? Mira, es que esto tiene varias patitas. Yo creo que hoy día la imagen de anoche, lo que dimos, en mi opinión es una buena imagen, fundamentalmente porque nosotros hace mucho tiempo que no veíamos a los parlamentarios salir de sus trincheras. Ayer lo que se vio fue un esfuerzo colectivo, más allá de cuál sea el trasfondo, pero lo que hay ahí es un esfuerzo colectivo de parte imagínate sentar la gente del Frente Amplio con la gente de la UDI, por tratar de llegar a acuerdos en pos de una cuestión bien concreta.
porque lo que se va, en abril lo que se va a dilucidar es si queremos los chilenos modificar o no la Constitución, si queremos una nueva Constitución, primero si queremos modificar la Constitución, entonces ese es el plebiscito, a eso nos están convocando, y una vez que respondamos eso, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es el mecanismo? A mí me parece muy bien, porque yo hace rato que veía a la clase política tradicional enfrascada en sus propios temas, tironeando por aquí, tironeando por allá el mantel, y sin siquiera entregar luces de tratar de intentar a través de este mecanismo que tiene que ver con la negociación, y cuando uno negocia todos sabemos que hay que ceder. Y yo creo que es muy importante lo que se vio ayer. No todo el mundo puede pretender quererlas todas. Lo que a mí sí me preocupa, y por lo mismo que yo quiero señalarlo, creo que esto abriga mucha esperanza respecto de que sea el comienzo del camino de la solución. Pero a mí lo que sí me preocupa es que yo he visto un presidente muy ausente. He visto un presidente muy ausente. Un presidente Piñera sin capacidad de poder responder y sin capacidad de poder dar respuesta a las necesidades de la gente, porque en este último tiempo se ha tratado de instalar, uno revisa las redes sociales, uno revisa los comentarios que vienen por aquí, vienen por allá, sobre todo de la derecha, que mira, de repente pareciera que el tema de la Constitución borró todos los otros problemas, y eso no es cierto. Aquí hay problemas que están absolutamente pendientes, el tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de, mira, si aquí hay temas que suenan de manera inmediata, y eso tiene que ver con que el gobierno tiene que ser capaz de abrir la billetera. Algo dijo Iván al respecto, tú no puedes seguir pretendiendo mantener los porcentajes o las cifras macroeconómicas, preocuparte siempre de mantener una economía... Como dice Iván, esta crisis bien vale la pena soltar la billetera. Yo creo, y fíjate que es curioso, uno se lo escucha también, eso lo he escuchado a la gente, a la misma gente de derecha. Hemos visto en estos días a un Mario Desbordes, presidente de la Nación Nacional, que ha tenido una actitud y ha tenido una actuación que me parece que es notable, que es lo que uno esperaría de los políticos tradicionales hoy en nuestro país. Pero antes de dar la palabra a Iván, usted que es experto en derecho constitucional, en todos los países del mundo, pregunta, cuando se reforma la Constitución es porque había una crisis política y social previamente. Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la reforma o modificación de la Constitución, donde se hacen ajustes, se hacen algunos retoques a artículos, a partes específicas de la Constitución, y la otra idea que es de nueva Constitución. Claro. Cuando se hace una reforma no es necesario que haya crisis de ningún tipo, simplemente basta con detectar que hay alguna necesidad jurídica insatisfecha por la Constitución. Pero aquí de lo que se trata es que el modelo que instaura la Constitución, sus bases ideológicas, son las que están generando ciertas trabas, ciertos obstáculos, ciertos impedimentos en la discusión. Y eso hace que el sistema político sea incapaz de dar las respuestas que se necesitan para los problemas de las personas. Y en ese sentido yo discrepo un poco con la idea de que el debate sobre una nueva Constitución ha ido desplazando u opacando otras discusiones importantes, porque creo que es el primer paso para destrabar esas otras discusiones. Una nueva Constitución que cambie la lógica de ver la educación, la previsión social, la educación como bienes de consumo, y los erija al nivel de derechos sociales verdaderamente tutelados, verdaderamente asegurados a las personas. Entonces creo que es un primer paso que necesariamente va a contribuir a solucionar esos otros días problemas. Atrás en este programa estuvo un parlamentario en la zona, y él hizo ver que la Constitución no tenía nada que ver con los derechos sociales, Absolutamente sí tiene que ver. Sí, por ejemplo, una de las cosas que hace la Constitución es otorgar herramientas a los ciudadanos y a las ciudadanas para que puedan hacer valer sus derechos cuando no son respetados. Como, por ejemplo, a través de acciones ante los tribunales de justicia. ¿Qué hace la Constitución actual? La Constitución actual solo otorga esa acción para los denominados derechos individuales. Correcto. Por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la propiedad, ciertas formas de libertad, pero ninguno de los derechos sociales, como los que se acaban de mencionar, quedan cubiertos por esas acciones. Esa es una forma concreta en que la Constitución sí tiene algo que decir respecto del carácter social de los derechos. La Constitución además se compromete con ciertos valores o con ciertos principios directrices de su acción. Los principios directrices hoy en día tienen que ver con libertad, por sobre todo, pero no con solidaridad en términos sociales. Eso es algo que también la Constitución podría cambiar. Esta Carta Magna, la nuestra, la chilena, es tremendamente individualista, no garantiza derechos universales para los chilenos.
no garantiza ciertos derechos, lo que nos hace pensar que hay ciertos derechos que son privilegiados o de primera categoría, por decirlo así, frente a otros que tendrían una tutela mucho más debilitada. Porque disculpa, Iván, en esto la derecha, de la cual tú formas parte del espacio de la derecha chilena, de centro derecha, pero durante todas estas décadas, efectivamente hacía ver que la Constitución no tenía que ver con esto. Y la Concertación hizo algunos ajustes con Ricardo Lagos, pero también porque habían quórum que eran altísimos. Tú tenías el sistema binominal, que con un tercio era lo mismo que tener un 66%. Lo que quiero decir con muchísimo respeto, Iván, no hay una tremenda cuota de responsabilidad en esa derecha que creyó que esto era, que no tenía margen para ser abordada. Bueno, yo creo que hoy día es un momento súper complejo. Voy a responder tu pregunta y antes voy a ir al tema anterior, porque lo que se necesita son hoy día prioridades. Y yo digo que ayer fue un tremendo mensaje para Chile en que vamos a tener una nueva constitución. ¿Cómo va a ser? Si va a ser a través de una convención constitucional o va a ser mixta, con paridad, va a tener obviamente, ¿no es cierto?, que resolverse en el tiempo. Porque una constitución se demora en el plazo corto 1 año y en el plazo largo hasta 3 y 4 años. Por lo tanto, Chile está en condiciones, este país, con toda la beligerancia que hay hoy día, para esperar 1 año más. No. Por lo tanto, es un mensaje. El segundo, a mi juicio, hoy día es dar a conocer por parte del presidente de la República una agenda social potente. Yo creo que ha sido un error político del gobierno decir que hay 22 ministerios y 90 medidas diseminadas. Yo creo que tiene que ponerse de acuerdo con el Congreso, porque ayer le pidió 9.000 millones de dólares en la Presidencia de la República al Congreso, que fueron denegados. Sí ha aprobado el presupuesto de la Nación, pero no fue autorizado para endeudar en 9.000 millones de dólares. Yo creo que hoy día es el momento que necesita Chile, un elemento trascendente, paz social. Si eso, el Congreso transversalmente hoy día es el momento oportuno para que tomemos con acuerdo del Congreso las partidas presupuestarias para endeudarnos en 9.000 millones de dólares, pero además, si es necesario, hacer uso parte de los recursos que tiene ahorrado el gobierno, que son cerca de 14.000 millones de dólares, 6.000 de los cuales habían en el gobierno de Michelle Bachelet cuando dejó el gobierno, y los otros han sido nuevos ahorros. Yo creo que hoy día la paz social vale más que cualquiera de eso. Y tercero, que yo creo que también es responsabilidad hoy día que el Partido Comunista se integre a esta mesa transversal de diálogo y de paz social, porque no hay que olvidar, y ustedes que son personas expertas en política, que la calle, mucha de la calle la tiene el Partido Comunista, porque la mayoría de sus gremios están en manos de ellos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Una trilogía perfecta, vale decir, que se integre el Partido Comunista en las negociaciones que está invitado. Por otro lado, que el Congreso con el gobierno haga un gran acuerdo de paz social, pero con presupuestos y medidas concretas y potentes como las que yo señalaba a modo de ejemplo, un pilar solidario humano de 350.000 pesos, una garantía para, imagínate que un profesor está 40 años, 35 años y no puede ser que gane 1 millón de pesos, 1,5 millones y después esté en 200.000 pesos. Pero eso igual le pasa a miles de funcionarios y trabajadores en Chile. Y yo creo que eso es importante. ¿Quiénes tienen responsabilidades, Hardy? Todos. Todo el Congreso actual, porque hay políticos que hoy día pasan colados y han estado 30 años en el gobierno. Sí, de todos los colores. De todos los colores, y que hoy día se dan de demócrata y todavía piensan si es que van a ir a la reelección. Yo creo que ningún parlamentario hoy día en la nueva Constitución tiene que ser reelegido. Ninguno. ¿Por qué? Porque están 24 años y luego, o 30, y piensan que es un trabajo y es un servicio público. Y que yo creo que además en Chile hay personas suficientemente inteligentes para que puedan también aportar al país. ¿Quién más? Por supuesto que este gobierno, y como te decía, los 6 anteriores, y el gran empresariado. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que hay grandes empresarios transversalmente que financiaron a todo o a la mayoría de los políticos. Mira, a propósito de la economía, leyes de amarre, como decía el ministro de Hacienda, del cual además yo me formé una muy buena opinión. El dólar pasó primera vez los 800 pesos y él no descarta que Chile entre etapa recesiva. Recordemos que Hong Kong, que iba 5 meses protestando, ya entró en recesión, porque esto efectivamente al final
impacta la economía. ¿Por qué tú crees, Kossuth, que el PC se arrastró de este acuerdo? No eres militar de PC, pero tu análisis desde la DC. A ver, que se dice tantas cosas al respecto, pero yo creo que el Partido Comunista hoy día está en una disyuntiva que me parece importante señalarla. Yo creo que ellos, a través de este proceso constituyente, están mirando derechamente a Venezuela. Y para ellos no es descartable y no es tirado de las metas pensar en que es perfectamente aplicable el proceso constituyente de Venezuela en Chile. Y yo creo que ellos están empujando para que el proceso en definitiva desemboque en eso. Y por lo mismo es que ellos decidieron quedarse en la calle. Y por lo mismo es que me parece a mí que están hoy día con una patita, y ahí va otro tema importante, pues, tienen una patita hoy día en la calle y tienen una patita también en lo político. Y yo creo que uno tiene que hoy día definirse, porque a lo que tiene que aspirar, a lo que tiene que mirar, en definitiva, un político hoy día es a tratar de ponerse detrás de lo que es el bien superior. Y hoy día lo primero que tenemos que hacer es pacificar este país. Hoy, si los ánimos están tremendamente exacerbados, nosotros nos concentramos en la violencia que hemos visto desde Arica a Punta Arenas, pero yo quiero señalar también de que hay una violencia verbal y de gente que seguramente no sale a la calle, pero con una animosidad te responden, una animosidad salen a... Y que las redes sociales se prestaban para todo. Que a mí me parece impresionante, personas que uno las ve y de repente te llama mucho la atención. Tenemos que ser capaces de pacificar esto, y yo creo que en eso el PC está equivocando el camino, con toda honestidad. Señora Villena, el ambiente de la universidad, ¿cómo está? ¿Cómo está entre los profesores? ¿Cómo está entre los alumnos? ¿Ha habido reflexión? ¿Ha habido debate? ¿La cuestionan a usted, los más jóvenes? Cuéntenos un poco cómo está haciendo la vida académica estos días. Originalmente, cuando toda esta crisis estalla, empiezan a haber esfuerzos solo de los alumnos, solo de los académicos o de los funcionarios por aportar a la discusión, por participar en las marchas, por hacer alguna jornada de reflexión. Nosotros como Escuela de Derecho particularmente hemos hecho ya por lo menos 2 actividades donde hemos hablado de qué significa una nueva constitución, qué significa una asamblea constituyente, y hemos invitado a la ciudadanía a participar, a compartir. Pero ahora la idea es avanzar en actividades en conjunto, es decir, que sean organizadas, que sean integradas por funcionarios académicos y estudiantes, donde nosotros podamos aportar sobre todo desde nuestra perspectiva académica. Es decir, no solo con nuestra emocionalidad o con nuestro parecer individual, sino cada cual desde su especialidad. Y creemos que en especial aquí y en los días anteriores se hizo mucho más patente. Por ejemplo, los abogados tenían mucho que hacer con querellas, con acciones de amparo, con acciones de protección. ¿No cree usted que un régimen presidencialista tan nítido como el chileno hay una camisa de fuerza también, y tal vez como ir pensando un régimen como el español, donde hay mociones de censura y cambia la mayoría, y por tanto sigue en función el jefe de gobierno, pero se convocan nuevas elecciones? Porque mi visión es que con eso tú descomprimes, porque aquí tú estás obligado hasta los 4 años, un parlamentario, si no es de gobierno, no tiene capacidad prácticamente de iniciar iniciativas que signifiquen gastos de la República. O sea, ¿no crees tú que un régimen, que lo tenemos de la época de Portales, tan rígido, no son para los tiempos que están corriendo? Una lectura de toda la crisis política que se está viviendo y de todo el entrabamiento que hubo en el Congreso también, y de la decisión finalmente de devolverle la palabra al pueblo, que era algo que tú mismo planteabas, ¿cierto? Porque el Congreso se desprende de sus atribuciones, es verlo también como una crisis del sistema presidencialista. Y creo que otra buena evidencia de la crisis del sistema presidencial en Chile está en la ausencia del presidente en los últimos días. No ha sido una de las figuras líderes de este pacto, por ejemplo. Eso no ha aparecido. Muy curioso eso, Es muy curioso. Ahora, ¿significa eso que en una nueva constitución tenemos que asumir automáticamente un sistema parlamentario? Bueno, eso es lo que hay que discutir precisamente. Yo no sé si lo que nos conviene es hacer un cambio tan brusco, pero quizás podemos hacer una especie de transición a un modelo semipresidencial.
Porque la historia nuestra nos dice que en realidad nunca había un régimen parlamentario en este país. En Chile no. Nunca lo había. Algunos plantean del año 1828, en términos estrictos no fue, como también después la cierta preeminencia que tuvieron después de la guerra civil de Balmaceda, tampoco fue un régimen. Y si hubo algo así fue de facto, tampoco sí, fue un fue de sistema facto, diseñado constitucionalmente. Con los presupuestos, Exactamente. a Arturo Alessandri, en fin. Y el que sea de facto también lo abre a ciertas vulnerabilidades, a ciertos defectos. Entonces, parte de la discusión va a ser cuál es un buen sistema, entre otras cosas, para efectos de ser receptivos, de responder a las necesidades de la ciudadanía. Se acumuló mucho, Se acumuló mucho. En todo ámbito de cosas. Mira, yo creo que hoy día estamos en un momento de una tremenda oportunidad. Yo siempre trato de ver el vaso lleno, este momento súper complejo. Los comerciantes de todo Chile lo han pasado pésimo, lo están pasando. Entiéndeme que esto es un frenazo económico. Al momento, en un mes, se llama frenazo económico. El segundo mes, que tengamos índices negativos de crecimiento, recesión. Estamos en una recesión. Entonces yo quiero decirle a ustedes que yo he escuchado y he tratado de interpretar a cientos de apoderados, familias, y también en lo que uno ve a diario en la televisión de personas humildes, personas dueñas de casa, clase media. Mira, hay una cosa que yo creo que se vio obligado a escuchar el Congreso ayer. Chile quiere paz social. Quiere tremendas transformaciones sociales. Este es el minuto de hacerla. No tenemos más plazo. Por si acaso, el aviso para el Congreso, para el gobierno y para el gran empresariado. No hay más plazo. Eso es urgente. Que la Constitución sea nueva, perfecto. 9 meses, 1 año y medio, se regulará con los constitucionalistas y verán cómo se hace. Pero yo te digo, la agenda social que tiene que estar de acuerdo con el gobierno y el Congreso es ahora. ¿Y qué digo yo? Porque eso es lo que está clamando la clase media, lo que está clamando Chile. Entonces no hay que desoír lo que los sordos no quisieron escuchar transversalmente durante 20 años. Y también yo quiero decirte que el llamado fundamental es la paz social, porque podemos tener la mejor constitución y ser el país más pobre de América Latina. No, Chile quiere crecimiento, paz social, justicia, equidad, pero también no más abuso. Y si eso pasa por tener una nueva constitución, es ahora. Pero también quiero decirte un tema que no es menor y que cada chileno ya lo siente. Siente pánico, siente temor, siente inquietud porque ve sus cabros chicos. Tengo una pregunta, Iván, por esos tenedores de colegios. Ustedes tienen una agrupación de colegios particulares subvencionados. ¿Cómo ha sido este día el ambiente, el ánimo? ¿Están yendo a clase? ¿Han suspendido las clases? Mira, nosotros ayer nos reunimos más o menos cerca de 73 colegios particulares subvencionados, algunos adheridos particulares privados, escuelas de lenguaje. Y yo he estado personalmente en cerca de 100 reuniones entre padres y apoderados, de presidentes de padres y apoderados, 100, en todos los colegios. Y he estado desde las 8 de la mañana hasta muy tarde, 9, 10 de la noche, y he estado también con los jóvenes de cuarto, tercero, segundo y primero medio, escuchándolos, haciendo que tengan también posibilidad de expresar todas sus sensaciones, porque estos no viven en una burbuja los chicos. Y colegios vulnerables, clase media, de todos los estándares que tú pudieras decir. Y fíjate que los padres nos han transmitido a nosotros que todos quieren terminar el año escolar. Pero obviamente en este año especial, lleno de convulsión y lleno de agresividad, también hicimos los ajustes necesarios de hacer horarios acotados, vale decir de 8 a 13 horas, la flexibilidad en el calendario escolar del punto de vista de las pruebas. O sea, de hecho se cambió la PSU para la primera semana de... Pero también hay muchas familias que quieren terminar con el show, en este caso el Festival de Inglés, con sus actividades de la licenciatura, con las actividades del paseo. Entonces, también quiero decirte que hay 40.000, 50.000 personas en Puerto Montt en clases, a pesar de las dificultades. Y hay ejemplos que son hermosos, como por ejemplo, en un colegio en Mirasol, que es una situación a lo mejor compleja, ¿no es cierto?, en el entorno, habían más de 40, 50 apoderados cuidando el colegio, pero cuidándolos para darle seguridad a los alumnos. Y también, por supuesto, en Puerto Vara, cuando fue en este caso la Inmaculada, en una situación ¿Qué es cierto? ¿Eso fue efectivo? Fue efectivo, pero fue oportuno también el que muchos padres apoderados están cuidando también sus colegios porque quieren que su familia tenga el año normal, dentro entre comillas normal, terminar su año académico, y por lo tanto yo quiero decirle un mensaje de tranquilidad a los miles de padres apoderados en el sentido
que en esta jornada de aquí, seguramente a lo que resta del año calendario, hemos recibido mucho apoyo de los padres apoderados. Porque quiero recordar, no quiero interrumpirte, pero Sí, gran parte de la educación pública en todo Chile, desde el Instituto Nacional, Barros Arana, los nuestros, están no yendo a clase. Y ahí yo tengo un punto, que finalmente son los sectores más vulnerables, que son más castigados, se produce desigualdad mayor con los otros colegios que van a colegios particulares subvencionados. Yo termino, Harry, diciéndote que te puedo pasar el listado de todos los colegios con la asistencia de hoy día. Más de un 85% de asistencia en todos los colegios de la provincia. Y eso es un mensaje de paz. Eso es acoger el mensaje que hizo el presidente y es acoger el mandato de una nueva constitución. Este país lo tenemos que hacer entre todos y no se trata de aquí hoy día. Yo te digo, tenemos una oportunidad, aprovechémosla. Esta es la oportunidad en la cual nosotros, ustedes que son dirigentes, líderes, nuestra especialista hoy día, a mí, yo me alegro que cada día se pueda desarrollar un programa como esto, porque la gente necesita orientación, necesita certeza, necesita seguridad. Decirle, ojo, que también hay millones de chilenos que quieren un país más equidad, con más justicia, pero también con crecimiento y también con paz social. Estimado abogado, el miedo es un factor que se mete en la sociedad, ¿ya? Y el miedo puede penetrar en una sociedad. ¿Usted no cree que estamos viviendo una etapa como esa, que ya como persona, como ciudadana, no solamente como abogada, no lo percibió, que en la ciudad, no sé cómo serán las universidades, que las personas andamos con temor, hasta, como decía Cosur, nuestro lenguaje también está menos con un talante distinto? Con temor, con las emociones muy a flor de piel en general y por sobre todo, diría yo, con cierta desesperanza, con cierta imagen de que esto nunca se va a resolver, que este conflicto va a tener repercusiones de aquí a 30 años, a 50 años, con una mirada muy poco optimista respecto de lo que está sucediendo. Bueno, yo no soy economista ni nada parecido, pero sí creo que lo que pasó ayer es una muy buena señal que eventualmente podría desactivar, podría neutralizar algo de la tensión social que existe. Creo que parte de bajar los niveles de violencia en la sociedad también tiene que ver no solo con condenar muy fuertemente la violencia de los particulares a otros particulares, sino también de condenar con la máxima severidad, de manera muy categórica, la violencia del Estado hacia los particulares. Hace poco el Estado chileno perdió una buena oportunidad de hacerlo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y eso también causó muchísima molestia y también causó muchísima desesperanza en términos de cómo va a resolverse este conflicto si, mientras estamos hablando por un lado de derechos constitucionales y de derechos humanos, por el otro la discusión se centra solamente en propiedad. Yo quiero ser bien clara en que no estoy diciendo que no sea importante eso otro que está pasando, pero no era lo que se iba a discutir ante los órganos del sistema interamericano. Pero usted como abogada y experta en derecho constitucional, ¿no le sorprende que hoy día el tema constitucional es un tema tan prioritario para los chilenos? ¿Imaginó que algún día iba a pasar esto? La verdad es que sí, hace algún tiempo desde ciertos sectores académicos se viene pensando en que la Constitución es una especie de bomba de tiempo, que tarde o temprano iba a desencadenar en un gran conflicto social, porque la Constitución estaba diseñada para ser muy difícil de modificar, para que, no tengo aquí la cita a mano de Jaime Guzmán, uno de los principales arquitectos de la Constitución, pero él compara la Constitución con una cancha, ¿cierto?, que tiene ciertas reglas de juego que están diseñadas para que solo se pueda jugar a ese juego en los términos en que los redactores de la Constitución lo quisieron y no en otros. ¿Y usted sabe por qué fue ellos vivieron la experiencia española cuando muere Franco y se desfonda? Jaime Guzmán no quiso vivir que llegara a ocurrir eso, porque apenas murió Franco apareció Santiago Carrillo, la Candelaria, en fin, la gente del Partido Comunista Obrero, Español, el Partido Socialista Obrero Español,
Y eso fue lo que en el fondo Jaime Guzmán quiso garantizar, que eso no debía ocurrir en Chile, como le llaman con muchas leyes de amarre. Pero bueno, seguiremos conversando en esta agenda abierta que ya llevamos 4 semanas de cómo este país está cambiando, y ahora vamos a una pequeña pausa comercial. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Seguimos en agenda abierta y se incorpora al panel un ciudadano de Puerto Montt, como él se autodefine, médico muy conocido, don Renato Alvarado. ¿Qué tal, don Renato? ¿Qué tal, Jardín? Un gusto estar acá. ¿Están en el lado de derecha o de izquierda aquí del panel? Eso es lo que me parece sospechoso, porque viéndome aquí en el escenario me pusieron al lado derecho. Pero la gente te ve desde la izquierda. Pero te ve desde la izquierda. Pero usted que es un hombre de he pasado izquierda... peores humillaciones. Usted que es un hombre de izquierda toda la vida, don Renato. ¿Cómo ha vivido este fenómeno social que nos lleva ya cuatro semanas? Mira, si tú me permites, Jardín, primero yo quiero hacer un par de saludos. El primero a Camilo Escalona, que dijo que esto de hacer una nueva constitución era fumar opio. Camilo, lero, lero. Y lo otro, el otro saludo a todo esto que durante tantos años nos estuvieron diciendo que la dictadura había caído marcando con una rayita con un lápiz, que la rebelión popular era un sueño imposible, que esas cosas no ocurrían aquí en Chile, que era más fumar opio, que la rebelión popular de Frentón en Chile no se daba. A todo eso, lero, lero. Llegó con sentido de humor hoy día. Tal vez para los tiempos que corren son necesarios. Sí, hay que reírse un poco porque en realidad el ambiente no está tan... ¿Cómo que no? Oye, es lo más esperanzador que hemos tenido en todo este tiempo. Imagínate para mí, que me jugué el pellejo por terminar con la dictadura, por conquistar lo que ahora se ve como posible, lo que tantos años dijeron que nos olvidáramos, y ahora se ve posible. Es fiesta, compadre, para estar alegre, es un momento de esperanza. Cosut. O sea, yo comparto lo que dice, sí, la última parte la comparto. Yo creo que ninguno de nosotros se puede oponer a lo que estamos viviendo hoy día en lo que se refiere sobre todo a la imagen de anoche. Yo esa imagen pensé que se iba a demorar mucho más en llegar, que no íbamos a demorar mucho más en verla. Pero sí, también tengo que señalarle al doctor sobre todo que muchos de nosotros también luchamos por recuperar la democracia
y lo hicimos con métodos distintos. Yo siempre creí en la desobediencia civil, en la no violencia activa, y la voy a seguir promoviendo hasta el día que me muera, porque yo creo que aunque los momentos sean muy tensionados y mucha crisis, tenemos que nunca renunciar a dialogar, nunca renunciar a tratar de entendernos, porque finalmente nosotros somos seres humanos, lo que nos diferencia de los animales. A mí y quiero concentrarme solamente en el tema que dice en relación con la nueva Constitución. Yo creo que hoy hay mucho escepticismo de parte de algunos, y algunos dicen, oye, esto no va a resolver el problema. Evidentemente no lo resuelve todo, pero es un gran punto de partida. Y ahí en eso hay una coincidencia con el doctor Alvarado nuevamente, es para estar felices, porque vamos a empezar a escribir la nueva Constitución desde cero. Y eso hoy día cambia las cosas en Chile, sin lugar a dudas. Viviana Ponce de León, que usted que es abogado constitucionalista, me está llegando aquí un WhatsApp que dicen que podría tener una pequeña trampita este acuerdo que tomaron estos días todos los parlamentarios, con la mayoría. El punto 4, en nada tributa lo que es el sentir, muy por el contrario, el punto 4 transforma el acuerdo en un elemento que en esencia protege al poder de los partidos políticos de cara a la posibilidad. ¿No cree que ese puede ser un punto de quiebre? ¿En qué contexto se podría entender que se protege a los partidos? Yo voy a tratar de deducirlo porque asumo que en el tuit solo no se alcanza a desarrollar el punto. Evidentemente, si se trata de una convención mixta, por supuesto que los partidos tendrían una participación que podría ser decisiva. Después de todo, son los partidos y los políticos los que conocen el manejo de estas instancias de deliberación política, ¿cierto? Y eso les podría dar una ventaja en el debate y en la decisión. ¿Porque son incumbentes? No me refería a eso precisamente, sino porque manejan las reglas del juego. Las manejan mejor que quizás un ciudadano común y corriente que está interesado en aportar a la discusión. Por eso lo planteo como un riesgo particular que se podría dar en el caso de la convención mixta y no de la asamblea constituyente o la convención constitucional a secas. Respecto de si son incumbentes, puede haber un problema allí en el sentido de que las inhabilidades que se establecen para postular a cargos públicos, a cargos de elección popular, después de haber integrado la asamblea o la convención, después de que termine su funcionamiento, es solo de 1 año. Y ese plazo comparativamente es muy breve. El plazo normal suele ser de unos 4 o 5 años, considerando la periodicidad de las elecciones. La idea es que quienes participen en la convención no utilicen ese espacio como una plataforma para luego promover una futura candidatura. Porque lo que está planteando el acuerdo, al parecer, sería que el método Dajón favorece de manera evidente la opción de los candidatos provenientes de partidos políticos. En principio, sí. En desmedro de los que son independientes. Exactamente. Pero todavía a mí me queda la duda de qué pasa, eso lo veo claro cuando se trata de una convención mixta donde hay participación de parlamentarios e ineludiblemente van a intervenir allí los partidos políticos, pero no lo tengo tan claro respecto de una convención a secas donde solo van a participar ciudadanos. No sé si necesariamente allí la participación de partidos políticos va a ser tan fuerte, y asumo que esto se tendría que definir de aquí a mayo. Como mínimo del otro año. Renato, lo que está claro es que mientras más incertidumbre generen estos acuerdos, también genera, valga la redundancia, genera incertidumbre. Yo no sabía esta cosa del artículo 4, porque en el fondo la gente espera es que haya un camino nítido, que se resuelva, en este caso en abril sería el plebiscito. ¿Qué piensas tú de eso, Renato? Mira, yo estaba viendo el show de anoche y mientras lo miraba me recordaba un grupo de artistas de circo que todavía seguían haciendo malabares, volteretas, y nadie les había avisado que la función ya había terminado, que el público se había ido, que no había nadie que lo fuera a aplaudir. Oye, lo que estamos viendo ahora es un ejercicio de la soberanía popular, no de los políticos profesionales. Lo único que podemos esperar de ellos es que nos hagan trampa. Hasta la Real Academia de la Lengua Española, cuando habla de la soberanía, deja bien en claro que en una monarquía el soberano es el rey,
todos los demás somos súbditos. Pero en una república el soberano es el pueblo. Entonces no nos equivoquemos. Aquí el único que tiene derecho a expresarse y autoconvocarse es el pueblo, como lo ha hecho, como lo está haciendo, como lo estamos haciendo ahora. Ese es el motivo de mi alegría, no el show de anoche. De esos que estaban anoche, lo único que puedo esperar es trampa. Lo único que puedo esperar es que de nuevo nos vengan con el mismo versito del término de la dictadura, cuando se aprovecharon, Hardy, se aprovecharon de que el país estaba cansado de lucha y nos vendieron la alegría en la medida de lo posible. Aquí también se están aprovechando del cuco, de la violencia, del vandalismo, de todo este cuento, sin el cual no estaríamos ni siquiera conversando el tema, para decir, ¿cómo lo canalizaría tenemos que arreglarnos como sea, y los políticos, los que saben hacer las cosas, lo van a hacer, confíen en ellos, las buenas winchas. Yo no confío para nada en ellos, yo confío solamente en la movilización del pueblo autoconvocado. Y si mañana, a través de todos estos cabildos que estamos haciendo, nos damos una forma de hacerlo, así tiene que ser. Ahora, se estaba pensando en hacer esta consulta a través de los municipios en un plazo corto. Sería un error fatal que esto no se hiciera y quedarnos con los plazos que nos están poniendo los políticos profesionales, chutear el asunto de modo que esto se aplaque, que nos volvamos a la casa, que nos cansemos. No, yo creo que esto solamente lo puede resolver el propio pueblo autoconvocado, porque es el soberano. Mira, a ver, yo me entro a enredar un poco con lo que le escucho al doctor Alvarado, porque la verdad es que en ambos casos, el cabildo del próximo mes o el plebiscito en abril, apunta a lo mismo. La primera pregunta es si la gente quiere una nueva constitución, y yo creo que en eso no veo dónde está el inconveniente. Como tú dices, el show de anoche a mí me parece que es lo más serio que he visto en la clase política tradicional en los últimos años, y lo digo con toda honestidad. Valoro mucho lo que sucedió anoche, y además porque, mira, es cierto que el pueblo tiene que expresarse, pero a través de algún canal esto tiene que institucionalizarse, y hoy día estamos en democracia, las instituciones funcionan y esperamos que sigan funcionando, y los problemas de la democracia tienen que ser resueltos con mucho más democracia, y el esfuerzo de ayer tiene que ver y apunta hacia eso, y a mí me parece que es el camino. Si es en abril o era ahora, porque en definitiva la pregunta de fondo es la misma, o era ahora en el próximo mes, bueno, la apuntábamos hacia lo mismo. Yo creo honestamente que después de lo que vimos ayer, de lo que se resolvió ayer, del acuerdo al que se llegó, me parece a mí que un gran acuerdo, y lo destaco, yo creo que las municipalidades o la asociación de municipalidades no va a llevar adelante el plebiscito. Sería una pena. No lo va a hacer. Lo único que estaban haciendo anoche estos tipos era tratar de salvarse de la cesantía, porque el pueblo ya los dejó atrás. Lo que se hacían anoche era correr desesperadamente agarrando una pancarta y tratar de ponerse adelante de la marcha. Eso. Lo único que vamos a lograr con chutear esto para unos cuantos meses más es darle tiempo a los políticos profesionales para prepararnos una trampa. Sí, yo también comparto la apreciación de que probablemente el plebiscito comunal no se va a realizar, porque el CERVEL ya anunció que no va a respaldar ese... ¿No tenía las atribuciones? Porque considera que no le corresponde, que no tiene ningún rol que jugar. Eso no iba a ser vinculante, en definitiva. Entre otras cosas, porque no iba a ser vinculante. Igual creo que sería bueno, yo creo que eso estaba convocando muchísima gente. Y eso en la primera semana de diciembre. No, pero yo creo que como lo que dice Diana, yo también creo que no se va a hacer. Me dicen que no se va a hacer. Que no se va a hacer, claro. Y otro defecto que tenía ese plebiscito, más allá de ser o no vinculante, porque igual hubiera sido una buena señal, es que iba a convocar solo a ciudadanos y ciudadanas mayores de 20 años. Y eso tenía que ver con la actualización del padrón electoral, que toma 90 días. Por lo tanto, no era posible hacerlo, digamos, de inmediato, y al mismo tiempo tener el padrón actualizado e incorporar a las personas mayores de 18 años y menores de 20. Porque la pregunta que claro... Perdón, pero y eso se salva justamente con el plebiscito de abril. Se salva justamente con lo mismo, porque en definitiva eso permite de que se actualicen los padrones, y porque en definitiva de lo que se trata es que además acá la gente que protesta con mucha legitimidad, y todos los que hoy día han salido a la calle y a consecuencia de lo mismo, y producto de lo mismo todo lo que hemos visto, bueno, se hagan cargo ahora responsablemente y entiendan de que llegamos a un momento de definiciones y actuemos como lo que somos, un país civilizado, y que podemos también expresar nuestro sentir y lo que nosotros pensamos a través del voto. Y a mí me parece que lo que viene en abril es un acontecimiento muy importante para nosotros los chilenos.
el año 1980 se nos convocó a un plebiscito en donde ahí se nos hizo trampa. Efectivamente se nos hizo trampa. Por donde se mirara, ese plebiscito fue fraudulento. Y esa es la razón por la cual hoy día tenemos una constitución que en su origen no está legitimada y que yo creo que es el gran problema, porque más allá de todas las reformas que haya, porque han tenido más de 200 reformas a la fecha, o 41 reformas, no sé, corrígeme Viviana, pero ha sido muy reformada esta constitución. Pero tiene un problema que es de origen. Y yo creo que eso me parece que se transforma en un común denominador que va a permitir, y espero y tengo la esperanza, de que muchos hombres y mujeres en este país, jóvenes y no tan jóvenes, en abril puedan participar de este proceso. ¿Por qué la Contraloría no veía problema en el proceso municipal, pero el CERVEL dijo que no podía validar ni el... ¿Qué conflicto de interés? Porque son cosas distintas. Una cosa es si hay una inconstitucionalidad o una ilegalidad en la realización del plebiscito, por ejemplo, que se determine que las municipalidades no tienen esa atribución, que sí la tienen. La Constitución permite que se convoque esa clase de plebiscitos, y otra cosa es la apreciación o la decisión del CERVEL respecto de si es necesaria o importante, relevante su intervención en el proceso. Dado que el resultado de estos plebiscitos no es vinculante, es decir, si la mayoría vota porque quiere una nueva constitución o que quiere una asamblea constituyente, si es que se hubiera incluido en la papeleta, eso no obliga de ninguna manera, no obliga jurídicamente a la autoridad central a respetar esa voluntad que se expresó. Usted que es un hombre de izquierdas, ¿por qué usted cree que el PC se restó, en cambio sí, partido del Frente Amplio sí apoyaron el acuerdo? ¿Qué consecuencias podría tener eso en la izquierda? Mira, Hardy, yo dejé de militar en el PC en el año 91, así que no estoy enterado de cuáles fueron las consideraciones. Ahora, si yo fuese dirigente del PC, habría hecho exactamente lo mismo. No me habría prestado para ese show, porque todos estos llamados a volver a la normalidad y a la legalidad son puro engaño. Porque justamente es contra esa normalidad horrenda, aplastante que teníamos, es que se dio toda esta lucha. ¿Tú crees que el Frente Amplio, los partidos que firmaron ese acuerdo, no pagaron un costo político en las calles, en los procesos electorales más adelante? Mira, si lo que resulta de todos estos llamados de vuelta a la civilidad y a pedir permiso, justamente pedir permiso a la legalidad que ya sabemos que es ilegítima, resulta en un fiasco, evidentemente que se va a pagar un costo. Lamentablemente, el costo político de los partidos es una cosa, pero el costo ciudadano que se va a producir, porque se va a venir otro reventón, porque la cuestión va a quedar pendiente, eso va a ser lo grave. Entonces ahí de nuevo vamos a estar diciendo todos los daños, el vandalismo, lo que se quema, lo que se pierde. Mira, yo le encontré mucha razón a la Carmen Hertz cuando dijo que era irresponsable lo que estaban haciendo los que se hicieron su cocina nuevamente para sacar un acuerdo totalmente al margen de lo que el pueblo está pidiendo, porque una cosa clara, no tenemos que pedirle permiso a nadie para hacer los cambios que estamos proponiendo. ¿Te llama la atención que Gabriel Boric, que Giorgio Jackson hayan firmado este acuerdo? ¿Te sorprende a ti como ciudadano de izquierda? No, porque mira, una cosa que yo expresé a través del diario local es que tuvimos algunos muy interesantes líderes de movimientos anteriores, no solamente ellos, puedo mencionar también a Camila Vallejo, por ejemplo, y que lamentablemente cayeron en la trampa, se metieron en el sistema y en este momento están deslegitimados por el simple hecho de ser parlamentarios. Son parte del sistema, son parte del problema en este momento, no de la solución. Pero al final tú convendrás conmigo en que en el sistema democrático se validan en las elecciones, que lamentablemente en Chile la participación es muy baja por el descrédito, pero hay que fortalecer eso, hay que fortalecer la participación de la gente, los ciudadanos. Bueno, en este momento los ciudadanos participaron sin pedirle permiso a nadie. La participación está en la calle, compadre. Eso es. Basta que tú te asomes y veas las marchas aquí en una ciudad no tan grande como Puerto Montt. Todas las manifestaciones que ha habido en las mañanas y en las tardes. Eso es participación ciudadana. Y te reitero, el pueblo no tiene que pedirle permiso a nadie para darse su constitución. ¿Luz al final del túnel, don Cosupasti? Sí, yo soy optimista. Yo hace varios programas me retiraba, pero no con tanto optimismo como el que me estoy retirando hoy día, muy por el contrario. Yo creo que
tenemos luz al final del túnel. Este puede ser el principio, un camino distinto. Y además que me parece contradictorio, además lo que dice aquí el doctor Alvarado, porque, a ver, ¿qué es lo que queríamos? Más allá de cualquier consideración, lo que se va a discutir y a lo que estamos convocados para abril es ¿para qué? Para decir si queremos o no queremos asamblea constituyente. O sea, es una alternativa que se le va a plantear a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que promovía el PC? Yo sé que él no es militante del PC, asamblea constituyente. Entonces hay una contradicción. Mira, queremos asamblea constituyente, pero no queremos participar del juego. Y hay otros actores que pareciera que también están diciendo lo mismo. Bueno, queríamos plebiscito de entrada. Queríamos que se nos preguntara si queremos asamblea constituyente u otra alternativa, porque en definitiva son las preguntas. Y queremos también un plebiscito de ratificación. O sea, perdonen, pero si eso no es convocar a la ciudadanía a participar, entonces yo no entiendo lo que es la participación. Eso no es convocar a la ciudadanía a participar, eso es simplemente aceptar lo que la ciudadanía ya impuso. Tú estás invitando a la ciudadanía a participar. Mira, el otro día, cuando fue el cabildo aquí en la Escuela España, habíamos estado hablando de para qué servía una constitución. Hablamos claramente, esta cuestión sirve para dos cosas fundamentalmente: para organizar cómo se ejerce el poder y para asignar deberes y derechos. Lo primero que estábamos hablando era eso de la organización del Estado. Habíamos visto que estamos todos de acuerdo en que nos interesaba la descentralización. Y se había planteado que ojalá el óptimo era un Estado federal. Vimos también que para enfrentar el tema de los pueblos originarios también lo que más convenía era un Estado federal. De modo que en las regiones que tenían su problemática propia pudiesen tener su propia normativa. En ese momento, ¿qué apareció? Un caballero de tu partido y dio vuelta todo para atrás. No, para él lo mejor era el Estado unitario descentralizado. Cuando se le dijo, oye compadre, pero eso es lo que tenemos ahora y no funciona. Y empezó a darse vuelta también con una serie de argumentos especiosos. Sinceramente, no le creo a la gente que está en estos partidos, a los que estaban anoche, no les creo ni lo que rezan. Lo único que vi es que estaban tratando de salvarse la cesantía. ¿Saldrá algo bueno de todo esto, Viviana Ponce de León? ¿Qué cree usted como abogada, como experta en Derecho Constitucional? Como ciudadana, como ciudadana también, sí. Yo también soy muy escéptica a la clase política, chilena. Soy temerosa de la letra chica, pero como abogada y constitucionalista creo que lo positivo que podría tener este proceso es que de alguna manera protege al resultado, inmuniza a esta nueva constitución que se espera que saldría de las mismas críticas que se formulan a la actual. Que es que tiene una legitimidad de origen. ¿Cómo evitamos las letras chicas justamente? Con la participación y con la información. Una de las cosas que hay que evitar, porque al parecer este va a ser el camino que se va a tomar y no otro, ¿cierto? Es evitar que las personas se desencanten con este proceso y se mantengan enganchadas con el mismo hasta abril y luego todo lo que sigue más adelante. En el pacto están conscientes del déficit de participación de la ciudadanía, porque de hecho el plebiscito ratificatorio, que tendría lugar ya por ahí por la mitad o fines del 2021, la participación es obligatoria, que es algo bien curioso. Vendría con el voto obligatorio. Exactamente. Porque convengamos, todos los que estamos en este panel, que si algo bueno pasado, es que hoy día todos los chilenos estamos hablando de Chile. Y porque eso no nos pasaba hasta antes de esto. Y veíamos lo que pasaba al resto como algo como lejano a nosotros. O sea, se ha repolitizado nuestra sociedad. Se ha repolitizado, lo que es muy bueno, sí. Es muy bueno, porque si hay algo que es político es una constitución, y por eso hablaban en primera parte del programa, una derecha que siempre trató de alejar mucho la constitución con los derechos de las personas. Por eso, pero finalmente hay que buscar los mecanismos en los cuales de esto salga algo bueno, Viviana Ponce. Exactamente, pero insisto que una de las cosas importantes es que este ímpetu no se pierda, y que estemos todos participando y que no perdamos de vista cuáles son las demandas centrales. Todo esto se tiende a condensar, a cristalizar en la idea de una nueva constitución, pero no hay que olvidar las ideas de base. Exactamente, los derechos sociales, ¿cierto? La descentralización, no sé,
un cambio en la lógica del sistema político, más probidad, más transparencia, más convengamos participación. también que es probable que ya la elección de gobernadores para el próximo año se postergue, sino, o sea, es probable, no sé, No Está tiene no tiene sentido, ¿cierto? Está prevista en conjunto con el plebiscito con la elección de los integrantes o de la convención mixta o de la convención propiamente tal en octubre. Pero mira, sí, mira, que aquí yo voy a fijar una posición y a veces súper importante y voy a insistir en eso. No habíamos tenido, hace mucho rato que no observábamos o no percibíamos que había una oportunidad para entrar a discutir los temas que a los chilenos nos interesan. O sea, cuando a mí el doctor Alvarado dice, mira, hay un hombre de tu partido dijo tal cosa, pero la discusión de la nueva constitución, que va a ser una discusión en blanco, porque parte de cero esto, va a dar oportunidad para que discutamos si queremos estados federales o queremos un Chile, un estado unitario descentralizado. Bueno, lo que importa hoy día es que los que somos actores, los que tenemos capacidad de influir, los que tenemos algún grado de liderazgo, bueno, invitemos a otros a que también se hagan cargo responsablemente y se hagan cargo de esta obligación de hacerse cargo de su país. Porque en este último tiempo, en estos últimos años, uno lo que percibe es fundamentalmente personas reclamando solamente derechos, pero no haciéndose cargo de lo que significa la responsabilidad de ser un ciudadano involucrado con lo que acontece en su país. La baja, los niveles de votación en este último tiempo dan cuenta de eso. Preocupante. Y yo entiendo que no me gusta un parlamentario, yo también he sido muy crítico de los parlamentarios, y a ti te consta, claro, yo soy muy crítico, y en este mismo panel, pero la oportunidad, la única vez en que todos los ciudadanos somos iguales es cuando tenemos la posibilidad de ir a votar, y ese día yo nunca lo he desaprovechado y no pretendo desaprovecharlo, y siempre le he dicho a mis hijos, tú tienes la posibilidad de enfrentarte ese día contigo mismo y responsablemente a lo que tú quieres para tu país. Por lo tanto, yo quiero invitar a todos a involucrarse responsablemente y a discutir los temas, pero el día que no se nos convoque a la urna, vayamos, porque de lo contrario, ni la letra chica, ni que se borre con el codo lo que se está discutiendo, escribiendo con la mano, va a servir. Hoy día también tiene que haber una actitud más proactiva de parte de los ciudadanos como nosotros. Para mí eso es un fetiche. Es un absoluto fetiche eso de que todos somos iguales, marcamos un voto y vale todo lo mismo. Realmente lo que vale es el proceso previo, las conversaciones que hemos tenido antes, los cabildos, las reuniones en que hemos tomado conciencia. O sea, hasta ahora también teníamos unas elecciones en que todos íbamos y podíamos marcar una rayita, pero ¿qué pasaba? Que se vendían los candidatos como quien vende electrodomésticos. La gente llega a votar sin haber tenido una discusión previa. Para mí lo fundamental en este caso, frente a la Constitución, es el proceso constituyente. Todas las reuniones, las conversaciones y los cabildos que hagamos antes de llegar a eso, antes de llegar a nominar a nuestros delegados. Mira lo que trae, eso es lo más lo que importante. trae el diario Yanquihue Puerto Montt. Y una cosa más. Yo he planteado que es súper importante que este debate se dé al interior de los cuarteles, que los militares participen en la discusión, que participen en qué es lo que vamos a poner como una normativa para el país, porque si no, los milicos jamás van a defender una constitución de origen popular si no la sienten propia. Una encuesta que trae el Yanquihue de Puerto Montt considera adecuada la fórmula en la Asamblea Constituyente, sí 45%, no 55%. Una cosa aleatoria de hoy día, de este fin de semana. Ya, pues quiero agradecerle mucho porque haya venido a este programa. Usted es un hombre de la casa, nos conocemos más y usted también nos consulta, pero aquí es una abogada experta en Derecho Constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y para todos ustedes que tengan un buen fin de semana y estaremos en próximos programas aquí en Agenda Abierta en Vértice TV. Muchas gracias.